Sí, y llegará el Señor, llevándose el dolor, y abriendo mi ventana al sol, y volveré a reír, sin miedo al porvenir, llevando un canto nuevo en mí, y llegará el Señor, llevándose el dolor, y abriendo mi ventana al sol, y volveré a reír, sin miedo al porvenir, llevando un canto nuevo en mí. Yo sé que este momento pasará. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta hora de la mañana, día domingo 15 de diciembre. Les saludamos cordialmente desde acá de Santiago de Chile a todos los hermanos y hermanas que sintonizan a diario nuestro programa en uno u otro horario y que nos siguen a través de las redes sociales, ya sea YouTube o Facebook. Eh, Agradecemos a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de poder estar en esta hora de la mañana y exaltar la grandeza de su fidelidad. Concluimos el libro de Corintios, ahora vamos a ir a el libro de Juan. Vamos a ver este relato que Juan hace con respecto, ¿cierto?, a lo que Jesucristo hizo estando en esta tierra, los hechos portentosos, las señales y las enseñanzas que propagó primeramente a sus discípulos, ¿cierto? Y a todos aquellos que le oían eh, con respecto al Evangelio, al reino, al reino de Dios que estaba ahora ya en la tierra. Un reino que comienza con Israel, bueno, y eh, sigue hacia adelante, ¿verdad? Que fue interrumpido en un tiempo eh, cuando es quebrado, ¿cierto? Este reino allá en el tiempo de Robán y de Jeroboam. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan, este Juan el Amado, el que escribe el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y nos revela, ¿cierto?, a través de ese libro también los tiempos finales, los tiempos donde se, todo concluirá. La gente, el ser humano está expectante en cuanto a lo que podría pasar, ¿cierto?, en esta tierra o está sucediendo, pero eso está todo ahí apoyado en el libro de Apocalipsis. Juan el Amado, aquel hombre que se recostaba en el pecho del Señor, que escribe este libro, el Evangelio según San Juan. El Evangelio tiene primera, segunda y tercera de Juan, unas cartas muy cortas que tiene también, y el libro de Apocalipsis. Esto Juan lo comparte para la edificación de la iglesia. Bien, dice, más del 90% de la información del Evangelio de Juan no aparece en ninguno de los otros evangelios. Muy probablemente fue el último en escribirse. Juan era uno de los 3 apóstoles del círculo más íntimo de Jesús, Pedro, Jacob y Juan. Dado que en su tiempo la iglesia se había extendido a muchos lugares del mundo greco-romano, Juan les explica a sus lectores las costumbres judías y la geografía de Israel. Él mismo nos dice que escribió su libro para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Desde el principio de su escrito, Juan enfatiza la deidad de Jesús y quiere que sepamos que creer en Él y conocerlo es creer a Dios y conocerlo también. A Dios, por supuesto. Su énfasis está en creer que Jesús es quien dice ser, que sus obras prueban su declaración y que solo al creerle y obedecerle podemos obtener vida y vida, verdadera vida y vida eterna.
autor de este libro es Juan, hijo de Zebedeo, estimado más o menos en el año 70 al año 100, que fue escrito este libro. El tema es la deidad de Jesús, conocer y creer. ¿Cómo comienza la escritura? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjese, que Dios bendiga a Mario Sepúlveda. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Categórico, la escritura es similar como comienza el Antiguo Testamento a través de el libro de Génesis, donde dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Ve? Entonces aquí marca un precedente importante para ver todo el recorrido que va a hacer, ¿cierto?, el apóstol Juan con respecto, Dios bendiga a John Sánchez Marín, Dios le bendiga, el recorrido que va a hacer a través de este libro, dando a conocer las obras del Señor y las enseñanzas en la intimidad, ¿cierto?, a sus discípulos, preparándolos para el tiempo, ¿cierto?, en que se propagaría el Evangelio de la gracia y que ellos pudiesen entender qué es lo que significaba. Entonces, el precedente en ese tiempo y en todo tiempo dice claramente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí no hay discusión con respecto a Cristo, no hay, por eso que Pablo agrega, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahora, si hay un misterio, ¿verdad? Es, para poder conocerlo debe ser revelado. Y aquí hay una gran revelación a través de Juan, el escrito de Juan, donde dice claramente que Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Lo que muchas religiones niegan y solamente ven la parte humana, otros los dividen, ¿verdad?, entre lo humano y lo divino, ¿verdad?, y hacen una categoría de dioses, una dualidad, una trinidad y a veces está mucho más que eso, malinterpretando las escrituras. Jesús afirma, estando acá en la tierra, que Dios es uno y no hay más. ¿Mm? Dios es uno y que Dios es espíritu. Por tanto, los espíritus no se ven. Y hay que ir ahí enlazando, ¿cierto?, lo que Cristo dice con respecto a sí mismo, ¿verdad? Para ser visible, Dios tuvo que manifestarse en carne. Para hacer y cumplir el propósito, Dios tuvo que manifestarse en carne, porque en qué lugar le hubieran colocado los clavos o a quién le hubieran llegado los latigazos si hubiera venido tal como es. Por eso que dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Es claro y contundente, porque Dios es espíritu, nadie puede ver un espíritu. Entonces tiene que tener cuerpo. Dios bendiga a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz Arregada. Dios le bendiga. Entonces dice, este era en el principio con Dios. Ahora, cuando agrega esta palabra con Dios, no quiere decir que haya dos personas ahí. Está hablando del verbo, está hablando de la palabra, ¿ya? Y eso quiere decir que la palabra sale de la boca, ¿verdad? Dice, no solo de pan vivirá el hombre cuando dice en la tentación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la palabra estaba ahí. No es algo aparte. Luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Amén. Gloria al Señor. La luz fue hecha. ¿Ven? Ahí hablaba por medio de la palabra. Santo envidias, un abrazo grande, siervo amado, bendiciones para usted. Amén. También para usted, mi hermano amado. Entonces, agrega el verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿quién es la vida? La vida es Dios mismo. Sin Dios no hay vida. Por eso que
El Evangelio a nosotros nos muestra que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Por qué? Porque no teníamos a Dios, no teníamos vida. Por tanto, el dador de la vida es Dios. Esto es lo que Juan confirma. En él estaba, ¿qué cosa? La vida, y la vida era la luz de los hombres. Es importante ir, hermanos, eh, tomando cada verso o cada expresión que hace Juan con respecto al verbo de vida, ¿m? A la manifestación de Dios en la carne. ¿M? Porque es Dios el que se manifiesta en la carne. Por eso que el 90% de este libro habla de la deidad de Cristo. Lo muestra como un ser divino. ¿Ven? Si bien los otros tienen otra mirada, ¿verdad? Que complementan, no porque se opongan a lo que Juan dice, sino que se complementa lo que se dice acerca de Dios. Por ejemplo, Lucas dice que él será llamado, el santo ser, cierto que habitaba ahí en el vientre de María, será llamado Hijo del Altísimo. Porque, hermano, él no fue creado, él fue engendrado. Por eso que él dice que él es el primogénito de su especie. Ahora, cuando agrega en Colosenses el apóstol Pablo, dice que es el primero en la creación, no es el primer ser en ser creado, sino, hermano, en todo lo que es creación, porque Él es antes de todo. Antes que la tierra existiese, Él ya existía. Aquí por eso que volvemos al verso 1 de este capítulo, y dice, en el principio era el verbo, ya existía, ¿ves? Entonces el primero, no de un ser creado, porque Él no fue creado. Amén. Cristo fue engendrado. Como ahí, ¿cierto? Posó el Espíritu Santo en el vientre de María y Cristo nace virginalmente. Amén. No hay luz sin mi Señor. Amén. Cristo nace virginalmente para cumplir, escuche bien, para cumplir el propósito. No es una segunda persona. No es un segundo Dios. Él es Dios. Pero tiene su manifestación en la carne para cumplir los propósitos que Dios ya había pensado y había prometido, porque recuerde que Dios promete salvar al hombre. ¿Sí? El principio, capítulo 3 de Génesis, le dice a la mujer, pondré enemistad entre a la mujer y el diablo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. A Satanás le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La mujer no tenía hijos, todavía no había engendrado hijos. Amén. No había nada. Entonces, hermanos amados, ahí hay una promesa de salvación. ¿Ve? Y por eso que en el capítulo 3, Adán le cambia el nombre o le pone el nombre Eva, que significa madre de los vivientes. ¿Ve? Ahí empieza, ¿cierto?, una descendencia. Bueno, que lo vemos en el libro de Mateo, donde el libro de Mateo relata, ¿cierto?, la descendencia, la línea, ¿verdad?, hasta llegar al Cristo. Pero cuando llega al Cristo dice de José, de cual voy a leerlo, porque aquí hay que clarificar bien. En Mateo 1 dice, por ejemplo, dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconía engendró a Salatiel a Zorobabel, entonces ahí ocupa la palabra engendró. Y cuando llega al verso 17 dice, él dice, y Jacob engendró a José, escuche, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ves? No dice que José engendró a Jesús. Amén. Eso hay que tenerlo claro para saber quién es Cristo. Él por ahí en una oportunidad le pregunta a los discípulos quién dicen por ahí que soy yo. Bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, cualquiera del profeta. Y ustedes les dijo, bueno, nosotros no tenían idea. Pero vino la revelación a Pedro, esa revelación momentánea, esa luz que le vino.
y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí uno entra en una composición y dice, pero bueno, el Padre está allá. Sí, ciertamente, él venía a dar testimonio de Dios, entonces no podría saltarse esa situación de nombrarlo o mencionarlo como Padre o como Dios. ¿Ves? Bueno, luego dice, en él está la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Mm? La luz en las tinieblas resplandece. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Mm? El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, quiere decir que el mundo después del pecado, hermanos amados, y lo podemos ver a través de la historia bíblica, el mundo quedó en oscuridad. Solamente había luz donde Dios enviaba luz. Por eso que el salmista dice, en tu luz veremos la luz. La revelación, ¿cierto?, que Dios hace a los hombres, después de haber sido creados los hombres en esta tierra, Dios empieza a tratar y dar luz, ¿cierto?, a los hombres de una u otra manera, a través, por ejemplo, de la creación, los cielos, el, el salmista dice, los cielos cuentan tu gloria. ¿Mm? Eh, Todo lo que Dios ha creado nos habla por sí mismo, por sí solo. Dios no tiene para qué hablar, sino habla, hermanos amados, a través de la naturaleza. Pero Dios se aparta a un hombre, ¿verdad?, una descendencia que se llama Abraham, es llamado a salir, ¿cierto?, de su tierra, de su parentela. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, no porque era justo, sino la obediencia que tuvo Abraham le llevó a ser contada por justicia delante de Dios. Amén. Eh, no por méritos propios. Amén. Por eso que hay que entender también lo que dice la Escritura. Amén. Porque también dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nosotros conociendo, ¿cierto?, todo acerca del bien y el mal, muchas veces somos jueces, ¿verdad?, de nosotros mismos y declaramos nuestra justicia. Pero nuestra justicia nada es comparada con la justicia de Dios. Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo, el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, él hizo muchas cosas en pos del Evangelio, muchas cosas en pos de la predicación de la palabra, pero eso no le significa, escuche bien, no significa que esa justicia sea mayor que la de Dios. No hay justicia humana que sobrepase. Job, por ejemplo, el justo Job, no hay justicia que sobrepase. Entonces el hombre no se puede captar de justicia porque es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el esposo, si es un buen esposo, es lo que tiene que hacer. El hijo, si es un buen hijo, es lo que tiene que hacer. Cumple con su deber, no va más allá. En comparación con la justicia de Cristo, nos quedamos muy, pero muy cortos, porque Él no tenía por qué venir a padecer a esta tierra. No, no. Si Él no venía, no era injusto. No, porque el hombre buscó, como dice la Escritura en Eclesiastés, que Dios hizo al hombre perfecto, pero Él buscó ¿qué cosa? Su desvío. Él buscó su camino, se apartó de Dios. Entonces lo justo sería el castigo. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia no infirió castigo, sino que Él vino y pagó nuestra maldad. Entonces seguimos un poquito, dice, para avanzar un poquito con esto, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este Juan no es Juan el que está escribiendo este libro. Este Juan es Juan el Bautista, que se le llama el hijo de Elizabeth. No es, aquí a veces se confunden los nombres, pero este Juan es el hijo de Elizabeth, ¿verdad? Y Zacarías, que fue levantado como profeta. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas en esta mañana. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. Amén. No era él la luz. No, Juan no era la luz. El mismo Señor lo dice, que era como una antorcha que alumbraba y muchos quisieron refugiarse, sino para que diese testimonio de la luz. Ese era, hermanos amados, el objetivo con el que Juan fue llamado. Fue apartado, ¿cierto? Y él vino, era un hombre muy distinto a los demás, ¿verdad? Era totalmente, para esta sociedad, sería un hombre totalmente raro. ¿Mm? Pero él vino, gracias mi hermano Manuel Cárdenas, Dios le bendiga, bendición también para usted. Ahí aclara, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Claro, Juan, para hablar de Juan el Bautista. Aquella luz verdadera, y aquí empieza a hablar de Dios nuevamente, de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aleluya. El salmista dice, el Señor es mi luz, ¿verdad? Y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Quién es la luz verdadera entonces? Dios mismo. Esto confirma lo que habla, ¿cierto?, el Antiguo Testamento con respecto a Dios. Y esto confirma en paralelo que Cristo es Dios. Por eso no se equivoca el apóstol Pablo cuando dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. O sea, Cristo es Dios aquí y en todo lugar. ¿Que tuvo su manifestación humana? Claro que la tuvo, sí, pero era para cumplir el propósito de la redención, de la salvación para el hombre. En esto debemos dar gloria al Señor, porque Él vino. Por eso le decía, nuestra justicia, si usted cumple como esposo, está cumpliendo con su deber, no está haciendo nada más, ¿verdad? Pero en cambio el Señor no tenía por qué venir a padecer por nosotros. Y eso habla de una justicia perfecta. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aleluya. Y el mundo no le conoció. Ahí estaba el creador del universo. Ahí estaba el que en el principio, ¿cierto?, creó todas las cosas, que hizo todo, ¿verdad? Que hablaba, ¿cierto?, con sus profetas, que se manifestaba de una o de otra manera. Ahí estaba ahora, ¿verdad?, en forma visible para que los hombres lo vieran, y venía a ejecutar una gran obra. En esto exaltamos al Señor por esa obra maravillosa que Él vino a hacer. Por eso que dice que en Apocalipsis dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. Amén. Dios hace todas las cosas. Y gloria al Señor por esto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto comprueba lo que el salmista dice, del Señor en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él vino a lo suyo. Todo es de él. Pero los suyos no le recibieron. O sea, los que tenían que recibirle no lo recibieron. Recordemos el relato que hace los evangelios con respecto al nacimiento de Cristo. No se halló lugar para él en el mesón, ¿verdad? Tuvo que alojarse en un lugar inhóspito, ¿verdad? Y vino a nacer en aquel lugar. Pero los ángeles le dieron gloria aquel día, ¿cierto? Diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahí está la buena voluntad de parte de Dios de venir a esta tierra. ¿Cuál es el propósito de visitar la tierra? Salvar su creación, salvar al hombre perdido, porque el hombre está perdido sin Dios, lo dijimos delante, y el hombre sin Dios está en la oscuridad. Usted puede tener a Dios en sus labios, pero no en su vida, y lo importante es tener a Dios habitando en nosotros cada día, para que Él nos lleve, ¿cierto?, y cumpla todos los propósitos que Él que Él tiene para nosotros. Aquí dice que los suyos no le recibieron. Los que no eran suyos. Yo creo que los que no conocieron, hermanos, a Dios, ¿verdad? Ni por sus obras, ni por sus palabras. Y es penoso porque donde Él vino, ¿cierto?, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel sí sabía y conocía en cierto modo la palabra de Dios. A ellos le era dado, ¿cierto?, el conocimiento de la palabra de Dios.
Pero el problema es, Pablo lo explica más adelante diciendo que ellos se embotaron, porque no iban por fe. No iban por fe. ¿Qué faltó ahí? Faltó la fe. Por eso se embotaron, ¿verdad? Y no conocieron al Señor, pese a todas las obras que él hizo, que aquí los evangelios relatan. A tal punto que Juan dice que si se escribieran todas las obras que Cristo hizo, no cabría los libros en esta tierra, ¿verdad? Para narrar todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Luego dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjese, ¿qué importante el nombre? Sí, es muy importante y debemos tenerlo en cuenta. El nombre es importantísimo. Más a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos o qué es lo que éramos nosotros? Criaturas. Amén. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No, somos creación. Igual que los animales, igual que el río, igual que la montaña, creación. Pero ahora al creer en Jesús, ¿verdad? Pasamos a ser hijos de Dios. Aquí lo aclara, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. O sea, por la voluntad de Dios. Usted y yo y todos los que hemos creído hemos sido hechos hijos de Dios. Tener en cuenta, es importante esto también, tenerlo en cuenta. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que dice en el capítulo 1, el que era con Dios allá, ¿verdad? El que era con Dios y el que era Dios. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, se hizo visible. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esto está entre paréntesis, ¿verdad? El cómo es algo similar. Es una gloria más reducida, por decirlo así, para poner en claro la gloria que tuvo Cristo. Pero eso que después cuando ora, dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve. Cuando Él estaba arriba. Amén. Esto es que tuve contigo antes de la fundación del mundo. O sea, Dios viene, se hace carne, reduce su gloria, ¿verdad? Se reduce su gloria a una gloria más pequeña como hombre, como hijo, perdón. Y luego que cumple todos los propósitos, asciende ya glorificado nuevamente. Por eso es que Juan no le conoce. Si usted lee Apocalipsis después, en el capítulo 1, dice Juan no le conoció, porque ella era diferente. Amén, era diferente. Luego dice, lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es un juego de palabras ahí que debemos entender. Hablando de Cristo, dice, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí está hablando con claridad y a quién se refiere, que era el Cristo, que siempre estuvo, antes que Juan era, como el mismo Señor se lo dice a los discípulos, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, porque de su plenitud, dice, tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La versión antigua dice fue hecha, la gracia fue hecha, porque ciertamente es así, Él vino e hizo la gracia. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él os ha dado a conocer. ¿Ves? ¿Por qué no se puede ver a Dios? Porque Dios es espíritu. Y lo vuelvo a repetir, los espíritus no se pueden ver, hermanos amados. Amén. No se pueden ver. Bien, hasta aquí vamos a concluir esta enseñanza, hasta el verso 18. Ya, y aquí tenemos que quedar claro, hermanos amados, lo que el apóstol Juan está enseñando. A través de su palabra, Dios nos enseña diariamente, esperando que esté claro, ¿verdad?, esta enseñanza. Y si, bueno, no lo tiene claro, envíe su pregunta ya para que podamos responder
con claridad a la luz de la palabra. Porque la respuesta debe estar en la Escritura. Debe estar aquí. No hay otro libro en el cual nosotros podamos, hermanos, tener respuesta a todas nuestras inquietudes. Dios bendiga a todos los que han estado con nosotros en esta mañana de día domingo 15 de diciembre. La paz de Cristo sea con usted y con toda la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. No olvide de congregarse, no olvide de compartir y darle like a este programa. Jesús le bendiga. Bendiciones.